Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. El capítulo de hoy es Deuteronomio 25, un ataque por la espalda. Cuando lo conocimos, estaba memorizando la guía telefónica de Detroit y ya iba por la F. Billy llegó al comedor comunitario de nuestra iglesia y fue en esos encuentros donde descubrimos algo muy asombroso sobre este hombre especial con gran memoria que había venido por comida gratis. Su memoria era algo que nunca había visto antes. Vivía en la pobreza, pero su memoria era rica. Aunque Billy tenía desafíos mentales, su memoria era fotográfica. Billy comenzó a venir a la iglesia y decidimos ponerlo a memorizar la Escritura. Vimos llegar transformaciones a la vida de este hombre. Vimos de primera mano el poder de la palabra de Dios, que no tiene que ver con la pobreza, desafíos mentales o cultura. La palabra lo cambiaba. Mientras más recordaba, mejor se volvía Billy. Deuteronomio 25 fue un desafío de memoria. Los recuerdos de Israel también serían transformadores. Si ellos recordaban, cambiarían su futuro. Cuando mi padre se retiró del Departamento de Policía de Nueva York, nos mudamos a Texas en medio de un año escolar. Debían encontrar una escuela rápido, así que me pusieron en una escuela bautista algunos años. Para un niño de Nueva York que había ido a la escuela pública siempre, esto fue un cambio enorme. Fue la primera vez que tuve una clase de la Biblia, y lo más importante en esos 60 minutos era algo llamado AMB, Asociación de Memoria Bíblica. Debíamos memorizar una gran cantidad de versículos bíblicos cada semana. Algo que hoy agradezco. En ese momento me molestaba y me frustraba tanta memorización. Hoy sé que fue algo que cambió mi vida, porque la palabra de Dios cambia la vida. Los israelitas no recibieron un programa AMB, sino que recibieron un programa AMP, Asociación de Memoria del Pasado. Se les estaba llamando a memorizar su viaje pasado. A veces el pasado tiene mala fama e incluso genera rechazo. No traigas el pasado, deja el pasado atrás, el pasado es pasado. Sigamos adelante, pero el pasado puede ser muy significativo para un futuro más grande. El libro de Deuteronomio es un libro del futuro y también es un libro del pasado para los israelitas. Dios sigue diciéndoles lo que va a suceder y lo que deben hacer cuando entren en la tierra prometida. Y Dios también les recuerda que deben recordar el pasado. Dios los hace recordar lo bueno y lo malo del pasado. Se cree que solo vale la pena recordar lo bueno del pasado, pero Dios trae a la memoria lo bueno y lo malo. Dios está a punto de pedirles que recuerden 9 cosas en el libro de Deuteronomio. Dios les pide que recuerden los días antiguos. Versículo 7, capítulo 32. Acuérdate de los días pasados, considera los años de toda la generación, pregunta a tu padre, y él te lo hará saber, a tus ancianos, y ellos te lo dirán. Dios les pide que recuerden cuando eran esclavos, aquí en Deuteronomio 24, 18, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Dios también les pide que recuerden aquel juicio sobre Miriam, la hermana de Moisés. Deuteronomio 24:9. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Dios también les pide que recuerden su herencia piadosa. Eso está en Deuteronomio 9:27. Dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Dios también les pide que recuerden sus días de rebeldía en Deuteronomio 9:27. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto
hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. Dios también les pide que recuerden quién es su fuente. Deuteronomio 8:18, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. También Dios les pide que recuerden su camino. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios también les pide que recuerden lo que Dios hizo por ellos. Deuteronomio 7:18, no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Y Dios les pide que recuerden cómo llegaron los mandamientos. Deuteronomio 4:10, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días, que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Dios repetía y les decía a los israelitas, recuerden, su memoria sería para poder avanzar. Pero es interesante, Dios iba a agregar una cosa más a esa lista. Debían recordar los días antiguos, debían recordar que fueron esclavos, la disciplina de Miriam, su herencia piadosa y sus días rebeldes. Recordar quién era su fuente y el camino por el que Él los llevó. Recordar lo que Dios hizo por ellos y el día en que recibieron los 10 mandamientos. Entonces Dios les dijo, hay una 10ª cosa que necesito agregar a su lista. Deben recordar a su enemigo, los amalecitas. Esto dice en Deuteronomio 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y te atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, tú borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Moisés inicia con la palabra acuérdate y termina con la frase no lo olvides. La pregunta es, ¿qué parte no debían olvidar acerca de Amalec? Debían recordar que este enemigo atacaba por la espalda, que era un enemigo despiadado y además astuto, que fue cobarde en su ataque. No enfrentó la primera línea, sino que fue a la parte débil de atrás en la fila. Los amalecitas esperaron a los que estaban cansados, débiles y rezagados, y Dios les estaba enseñando algo sobre cómo pelear contra el enemigo en el futuro. Les enseñó a ellos y a nosotros que el enemigo no pelea limpio, ataca por la espalda. No pelea contra los fuertes. Satanás, como los amalecitas, irá también detrás de los débiles. Las palabras cansado y débil son reveladoras. Cansado significa pérdida de fuerza debido al esfuerzo, mientras que débil habla de pérdida de entusiasmo y emoción por causa del cansancio. La estrategia de los amalecitas era ir contra los más vulnerables en su momento más bajo, emocional y físicamente. Recuerda, incluso los fuertes pueden llegar a ser débiles. Piensa en David, el hombre conforme al corazón de Dios, volviéndose débil en una azotea y cometiendo adulterio. David fue un rezagado aquel día. No estaba en la batalla con su ejército. Tomó la decisión de quedarse atrás y se quedó en casa. En 2 de Samuel 11, se convirtió en un blanco. C.S. Lewis dijo que la tarea principal de la enseñanza no es tanto revelar como recordar. Moisés hizo esto a lo largo de Deuteronomio. Este 10º recuerdo es crítico para ellos y para nosotros. Tenemos un enemigo del infierno que va detrás de los débiles y los cansados. Hay que seguir avanzando, pero realmente necesitamos dar esas miradas ocasionales hacia atrás. 10 miradas, para ser exactos. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.